supuestamente de la Guerra Fría, el mundo, de ese mundo bipolar que se vivía hasta entonces en las relaciones internacionales, se suponía que íbamos a entrar a un mundo multipolar. Parecería que el único gran estado hegemónico luego de la Guerra Fría iba a ser los Estados Unidos a imponer su voluntad. Hoy estamos viendo en esa nueva reestructuración de la dinámica del poder, de que surgen los tres grandes superpotencias, Estados Unidos, China y Rusia. Pero vemos que cada uno de estas tres grandes potencias tienen sus aliados. Y el mundo esperaba que una época de paz, luego de la Guerra Fría, comenzara a vivir, pero hemos visto que los conflictos focales, regionales en las diferentes partes del mundo, en lugar de desaparecer, se han incrementado, producto casualmente de ese apoyo indirecto de estas tres grandes superpotencias, que es lo que crea el conflicto de Siria y el conflicto también en Irán y en Irak. Pero hoy vemos que el surgimiento del Estado Islámico de alguna manera ha provocado que las tres grandes potencias se unan, porque han visto que han sido amenazadas incluso en sus propios territorios por el grupo islámico, que quiere conformar su califato alrededor de principios religiosos, amenaza al mundo entero y le declara la guerra al mundo entero. Y hoy por hoy se han puesto de acuerdo en función de un enemigo común, que es ISIS. ¿Tú crees que esto daría lugar en un futuro cercano a que efectivamente se pongan estas tres superpotencias en una mesa a conversar de que el mundo, en lugar de dilapidar recursos en este tipo de conflicto, podamos de alguna manera los seres humanos tener esperanza de que esos recursos puedan ser dedicados a la paz y a rescatar a millones de seres humanos que viven inclusive ya en la indigencia? Por favor. Eso sería lo aceptable en términos ideales, pero en realidad, de verdad, este acuerdo internacional entre las grandes potencias del mundo, a mi modo de ver, es de carácter coyuntural. Una vez que ya han superado la amenaza que representa del enemigo común, esto es el califato árabe, volverá cada centro del poder mundial a seguir desarrollando políticas nacionales e internacionales en favor de sus propios intereses. Es solamente necesario observar el comportamiento de los grandes imperios a lo largo y ancho de la historia de la humanidad. Ahora, Rusia, China, Estados Unidos y las demás potencias del mundo se dan cuenta de que hay un enemigo común que además amenaza la paz y la seguridad internacionales, que ha contrariado los principios básicos y elementales, los principios sustanciales en los que se sustenta el derecho internacional público. No pueden irrumpir en el escenario mundial este califato árabe, adueñándose o apropiándose de territorios que pertenecen hoy por hoy a la integridad política y territorial de Irak y de Siria, para establecer un nuevo Estado. O sea, eso rompe con el principio de la soberanía territorial de estos estados. Y luego adoptar políticas contrarias al pacifismo, que es uno de los fundamentos en los que descansa la Organización Mundial de las Naciones Unidas. O sea, es obvio que hay que aunar fuerzas y combatir y extirpar la raíz del mal, porque si no lo hacemos ahora, dejamos crecer el problema del califato árabe. En ese punto sí debemos cuestionar frontalmente el error que han cometido las potencias de Occidente, principalmente, en dejar crecer al califato árabe y a esos fundamentalistas religiosos que prácticamente tienen una conducta demencial, endemoniada. El problema no hubiera sido tan grave si hubiera sido factible, digamos, la decisión política aunada de los países de la comunidad internacional de combatirlos desde el momento mismo que empezó a crecer. Lo dejaron crecer y lo dejaron fortalecerse. Pero pienso yo de que la humanidad, en términos ideales, es hora de que ya, por encima de los problemas de fronteras, por encima de los mezquinos problemas ideológicos y políticos, veamos la necesidad de establecer un espacio común, una agenda común para combatir
el hambre, combatir el flagelo de las enfermedades, combatir a la guerra, en definitiva, que amenaza la paz mundial. Johnny, hay un tema que realmente nos preocupa, y es el hecho de que estamos de acuerdo que no se puede condenar a todo ser humano que por profesar el islamismo o por ser musulmán ya pensemos que él es un islamista extremo, pero no es menos cierto que no se puede ser laxo con el introducir nuevas formas de vida en una sociedad que pueda trastocar incluso su propia identidad nacional, al punto que 2 naciones, al menos de las que se conoce, claramente especifican y prohíben. Estamos hablando de Australia, Rusia y de Japón. Rusia y Japón, y sobre Australia todo, también, que no permiten ni siquiera que puedan vestirse como se visten en sus territorios a los musulmanes, que no pueden haber mezquitas, y que inclusive les prohíben el ingreso a no ser que sea de manera temporal en sus territorios. Yo, con todos estos antecedentes de violencia, incluso en donde en nuestro país inclusive los ha condenado, ¿cuál crees tú que pudiese ser la consecuencia de permitir que un centro islámico, a propósito de la visita del señor presidente a Riad, Arabia Saudita, y que ha conseguido esta especie de inversión de parte de los árabes, cuál crees tú que podían ser las consecuencias de que en nuestro país, allí en la mitad del mundo, se instale un centro islámico? ¿Crees tú que podría haber consecuencia, alguna connotación? ¿Tú le ves algo ahí? ¿Tiene sentido eso? En mi concepto no tiene ningún sentido eso, ¿no? Eso es parte de la retórica del discurso populista de nuestro gobierno, que pretende alinearse con las ideas de ser muy amplio, laxo y permisivo en cuanto al pluralismo en todo sentido, pero advirtiendo los problemas que está viviendo la humanidad, ¿no? Y viendo cuáles han sido las consecuencias de la expansión de la ola islámica en el mundo, lo menos que podemos advertir es de que esta situación pudiera resultar peligrosa para el país. Una cosa es la presencia cultural de diferentes pueblos y naciones del mundo y manifestaciones en su tenor cultural, y otra cosa es la manifestación religiosa, ¿no es cierto? En ese sentido yo particularmente no veo con buenos ojos esa iniciativa presidencial. Yo creo que debemos alejarnos de las posiciones extremas. Donald Trump acaba de proponer que de llegar a la presidencia prohibiría en los Estados Unidos el ingreso de musulmanes, lo que me parece demasiado extremo, ¿no? Porque no podemos asociar la idea de que todo musulmán es un terrorista. De ahí a que no se permita, digamos, el ingreso de ningún musulmán es una locura. Tampoco es así. Significaría que tampoco los occidentales podríamos viajar a los países árabes, porque por nuestra condición religiosa de ser cristianos también tendríamos impedimentos para hacerlo. No. Lo que sí pienso es que las minorías religiosas y étnicas que están en otro país, sean como residentes permanentes o sean como turistas, no pueden imponer las condiciones de vida a la mayoría nativa de ese país, porque alteran los principios de identidad, los principios de su cultura. Eso es lo que está ocurriendo en Francia, y la reacción no se ha hecho esperar. Ya se dio cuenta el gobierno tardíamente de que fueron demasiado laxos y permisivos al consentir el ingreso de tantos musulmanes y permitirles que ellos impongan sus costumbres, impongan sus creencias, y la población nativa, la población originaria, tiene que someterse a las exigencias y condiciones de estas minorías religiosas. Si partimos del concepto que para todo musulmán, todo aquel que no es musulmán es un infiel, y hay que declararle la guerra, la intifada, la yihad a los infieles, debería entonces pensarse como un concepto de interrelación
ellos no se pueden sino interrelacionar entre musulmanes y que por lo tanto para todos los demás deberíamos nosotros considerarlos como una amenaza para nuestra seguridad, porque desde el momento en que me consideran a mí un infiel y me declaran la guerra, ¿cómo yo les voy a darle hospitalidad a alguien que mañana me puede cortar la cabeza? No entiendo yo. Es decir, hay que partir del realismo, de que efectivamente no todos los seres humanos somos iguales y por mucho que querramos compartir y convivir dentro del mismo espacio, hay que tener la prudencia como para evitar que mañana te quieran cortar la cabeza, ¿o no? Sí, tenemos que entender que hay diferencias irreconciliables entre el pensamiento ideológico, político y religioso que vive Occidente y el que vive el mundo islámico. Solamente quiero citar un ejemplo puntual. Mientras los cuestionamientos políticos y religiosos en Occidente no son tratados como una violación ni a las constituciones de los países de Occidente, ni como un agravio a los principios religiosos de las distintas denominaciones de fe. En cambio, en países como Arabia Saudita, sunita, los chiitas. Arabia Saudita es sunita. No, claro. Sí. El hecho de que un bloguero haya expresado alguna diferencia de opinión respecto al dogma islámico le costó ser juzgado y sentenciado a pagar una suma de aproximadamente $300,000, a sufrir 10 años de cárcel y padecer el castigo del flagelo de 1,000 latigazos, que ya recibió los primeros 50 latigazos y ya ha quedado destrozado realmente, ¿no? Solamente he querido mostrar un ejemplo de las diferencias de concepciones políticas y religiosas que tiene el mundo islámico con respecto a Occidente. Son dos cosmovisiones distintas e irreconciliables, porque en Occidente nosotros deberíamos pensar que por lo menos en las democracias liberales, en aquellos países donde tenemos libertad de pensamiento, libertad de expresión, lo que hizo este ciudadano en Arabia Saudita no hubiera merecido ni de lejos una condena y una sanción tan sin hablar de brutal. Los derechos de las mujeres, que allá... no, sin hablar de los derechos de la mujer, porque allá sí. Las mujeres solamente para poner como se dice, un ejemplo, no pueden salir de su casa si no es acompañada de sus esposos. Oye, sufren de cápita y diminucio, ¿no? Cápita y diminucio, son seres humanos de segundo nivel, claro. Y no es así. Tienen que caminar atrás del hombre, no hablar cuando están hablando hombres, no se puede, no pueden interrumpir. Es decir, la esposa tiene que mantenerse en un cuarto aparte. Es decir, hay cosas realmente que para el mundo occidental son resultan chocantes, claro, e irreconciliables. Sí. Pero sin embargo, no es que debemos vivir de espalda a Occidente con el mundo islámico, Oriente. Lo que tenemos que hacer es tender puentes de comunicación entre civilizaciones. Cada uno su respetar espacio y su forma de vida, su espacio, su identidad cultural, política y religiosa. Allá prevalecen manteniéndonos alertas, eso sí. Sí, prevalecen los autoritarismos en todos estos regímenes de gobierno. Claro. Son monarquías, son sultanatos, son otro tipo de gobierno. Acá en América prevalece la democracia liberal. Pero hay que decirlo y reconocerlo también, Johnny. Ajá. Ellos son regímenes tribales. Siguen viviendo bajo ese sistema tribal. Totalmente de acuerdo. Por muchos millones que puedan tener. Así es. Y para no irnos lejos, recordemos pues el problema en Libia, en la Libia del coronel Gaddafi. O sea, son las tribus las que imponen los gobernantes. Y de la lucha de esas tribus precisamente se establecen las políticas. Para ir concluyendo, Johnny, esta visita que ha sido interesantísima, ¿cuál es tu cosmovisión de los vientos nuevos que está viviendo América Latina con esto de el triunfo de Macri en Argentina, la oposición en Venezuela, prácticamente el juicio que se le sigue a Dilma Rousseff de alguna manera aborta la idea de pensar que estaría por vivir sus últimos
tiempos el socialismo del siglo XXI? ¿En tu criterio lo ves? ¿Cómo En lo mi ves? criterio estoy viendo los estertores del socialismo siglo XXI. Se está agotando el modelo de gobierno socioeconómico. Ha fracasado. Ese gobierno se ha sostenido por la retórica del discurso político, por las sabatinas, en el caso de Ecuador, por los petrodólares, porque no es lo mismo gobernar un Estado en tiempos de vacas gordas que en tiempos de vacas flacas. En vacas gordas se puede ser generoso con el dinero ajeno, el dinero del Estado. Y cualquier teoría ideológica exitosa Queda relegada al segundo plano, ¿no? Pero ahora de que los países petroleros se están viendo estrangulada su economía y no pueden atender las necesidades populares, las exigencias justas y legítimas y exigencias populares, entonces estamos viendo el colapso de estos sistemas de gobierno. ¿Cómo explicar, Johnny, que un indiecito, un indígena como Evo Morales, que no es académico, que no tiene PhD, que no tiene maestría, que no tiene ninguna profesión, Él ha sido más exitoso. haya sido exitoso, inclusive en una comunidad de indígenas? Hoy por hoy se da el lujo de dar cátedra a los académicos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo explicar eso? Bueno, pienso yo que ha sido exacto. Es lo que iba a mencionar. Es el pragmatismo. Él ha sido muy pragmático y podemos juzgarlo o evaluarlo por los resultados. Allí sí, pero aquí tuvimos así es. Pero aquí tuvimos en Ecuador un periodo de bonanza petrolera que redundó en la bonanza económica. Sin embargo, no supimos administrar esos recursos y empezamos a gastarlos todos. No dejamos un colchón financiero con sentido elemental de previsión para atender las contingencias que pudieran presentarse. Nos gastamos todo ese fondo que teníamos para atender esa contingencia y ahora estamos pagando caro esa improvisación. Y algo que parecería muy acertado, ayer escuchaba a Evo Morales decir que hay que reflexionar sobre en qué hemos fracasado los revolucionarios o socialistas del siglo XXI, para de alguna manera ver si podría existir una contención de este derrumbe, este desplome del socialismo. En tu criterio, al menos él está demostrando que tiene sentido común, que tiene capacidad de reflexión y por ende de rectificación, cosa que los otros no han querido aplicar jamás. Es que los otros se mantienen en la dogmática de su pensamiento político, se sienten dueños de la verdad y creen que lo que están haciendo es lo correcto. Pero ahí están pues las demostraciones de pueblos como Venezuela que le están diciendo a sus representantes de que no es cierto, porque ellos están valorando la acción de gobierno de acuerdo a la calidad de vida que les ha procurado el gobierno, calidad de vida entre comillas, en un país que depende en su 96% de los ingresos petroleros para sostener el presupuesto del Estado, en un país que la inflación bordea el 100%, donde no hay jabón, donde no hay champú, papel higiénico. Bueno, no importa porque no tienen que comer, entonces ya sí, pero no hay digamos, no hay los medios vitales, los más indispensables para sostener la vida, porque escasean también los productos alimenticios. Entonces, ¿de qué se sostiene ese gobierno? ¿Acaso por eso son los resultados? Exactamente. ¿Acaso el discurso político es suficiente para llenar los estómagos vacíos de esta población? No. Y el otro tema, antes de terminar también, la inseguridad, la violencia. Claro, después de Honduras y el narcotráfico. Correcto. Después de Honduras, Venezuela es el país más violento de la América y uno de los más violentos del mundo, donde la tasa de asesinatos está a la orden del día. ¿Se te ocurre pensar que estaría mortificándose Diosdado Cabello? ¿Qué estaría pensando? Él sabe que está en la cuerda floja. Pero sus horas están contadas. Y totalmente de acuerdo. Y no tiene espacio a dónde ir, que eso es lo más grave. Porque, por supuesto, con las acusaciones que pesan sobre él, sobre el manejo de narcotráfico, eso hace ver pues de que se le reduce el espacio de refugio. Tendría que buscar países de su misma línea de pensamiento. Quizás podría ser, ¿no es cierto? Pero en todo caso,
bien por el pueblo venezolano, por su sentido de dignidad, su sentido de coraje y por su sentido de reivindicar derechos fundamentales de la condición humana. Me alegro una posición interesante que declaró el Movimiento de la Unidad, o la Mesa de la Unidad Democrática, el MUC, bloque de oposición, cuando dijo de que no van a iniciar cacería de brujas, no va a haber revanchismo contra el gobierno actual. Es el momento de unir a toda Venezuela, unir a todos los venezolanos y sacar adelante el país buscando un norte común. ¿Rescatas tú también la intervención de la Fuerza Armada Venezolana que impidió que se pueda fraguar un fraude a favor del movimiento oficialista? Las Fuerzas Armadas venezolanas, con mucho sentido de unidad, hicieron valer la institucionalidad de ser garantes de la Constitución en Venezuela. Y ante la abrumadora evidencia del triunfo de la oposición a las Fuerzas Armadas, por mucho que un segmento de sus militantes estuviesen alineados con el gobierno, no les quedó más remedio que aceptar y exigir el cumplimiento del mandato popular, porque si el triunfo no hubiera sido tan abrumador de la oposición con respecto al bloque oficialista, entonces quién sabe si entre gallos y medianoche, con alargues del tiempo de proclamar los resultados, de pronto nos hubieran dado una sorpresa. Un triunfo mucho menor, ¿no? Un triunfo mucho menor del que si se hubiera cortado la diferencia, hubiera sido más pequeña, de pronto inclinaban la cancha a favor del oficialismo, porque ellos son los que estaban contando los votos al fin del día. Muchas gracias al doctor Johnny Roca de Castro, ha sido muy interesante. Queremos tener otro conversatorio de estos así amenos para tratar temas internacionales, regionales y por supuesto nacionales. Gracias, Johnny. Gracias, Gino. Que tengan un buen día todos. Vamos a